Primer libro de Reyes, lo tienen, capítulo 8, capítulo número 8. El capítulo 8 del primer libro de Reyes, vamos a leer versículo 27. ¿Lo tienen? Leemos la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Y dice así la palabra: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Hasta ahí nomás. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor y Dios Todopoderoso, nos acercamos ante ti, mi Dios, con toda reverencia, con toda humildad, reconociendo tu grandeza, tu señorío, tu poder, tu majestad, tu santidad. Y por eso nos acercamos a ti por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, para implorarte una vez más que tengas misericordia y que a través de tu palabra, Señor, hoy podamos ser edificados, podamos ser ministrados, podamos, Señor, ser hablados por ti en nuestros corazones. Te lo ruego, te lo imploro, Señor, que tú
Que tu presencia sea aquí con nosotros, tu Santo Espíritu en medio de tu iglesia, y que al salir de aquí salgamos, Señor, como tú quieres que salgamos. Te lo pido, te lo ruego, mi Dios, todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Hemos leído una porción donde lo que se halla es al rey Salomón haciendo una oración por la dedicación del templo, la dedicación del templo. Porque hasta este momento, el arca del pacto, aquello que los israelitas tenían, había estado en un tabernáculo. ¿Se recuerdan? El tabernáculo que estuvo durante la peregrinación en el desierto. Israel tuvo se construyó un tabernáculo, una tienda, y en ese tabernáculo estaba el arca y se movía donde ellos se movían, era móvil. Todo eso fue durante el peregrinaje en el desierto, y cuando entraron a la tierra, ahí permaneció el arca en un tabernáculo, una tienda. David, cuando ya David era rey, David tuvo un sueño, un deseo. Y David deseó construirle a Jehová un templo, algo permanente, algo permanente. El tabernáculo era temporal, era movedizo, él quería algo fijo, algo permanente, algo magnífico, algo lindo, estupendo. Un templo construido para Dios, para que estuviese ahí el arca del pacto. Ese fue el deseo de David, construirle a Dios un templo bello, hermoso para el arca. Pero usted conoce la historia. A David no se le permitió, se le dijo a David que él no podía, mas sin embargo se le permitió a su hijo, a Salomón. Entonces, antes de morir el rey David, se establece el rey Salomón queda como rey, muere David. Y Salomón, una de las primeritas cosas que él hace cuando ya es rey, ya su padre David ha muerto, Salomón entra al reinado, ya es el nuevo rey de Israel. Una de las cosas primeras que Salomón hace es construir el templo que su papá había deseado construir. Y entonces todo el libro del Reyes, capítulo 1 al 7, es la construcción de ese templo, algo que se consideraba en esos tiempos una obra de arte, una de las maravillas del mundo, ese templo que se construyó. Todos los primeros capítulos de este libro que leímos es la construcción, la madera, la construcción, todo. Lo puede leer, habla de todos los diseños. Capítulo 8 ya es la conclusión, ya es el final. Y ya está listo el templo, y entonces se va a hacer una oración para dedicar el templo a Jehová. Y se dice que cuando acabaron todos los sacrificios que se exigieron en el templo y la oración, dice la Biblia que la gloria de Dios descendió. La gloria de Dios descendió, la nube, la Shekinah, como se le llaman los israelitas, la Shekinah, la nube descendió y llenó toda la casa. La llenó toda la casa a tal grado, me encanta porque dice que ni los sacerdotes podían ministrar, tuvieron que salir porque era tan gloriosa esa experiencia, esa nube, que los sacerdotes tuvieron que salir debido a esa gloria que había descendido. Y entonces el templo de Salomón, que estamos aquí leyendo, se conoce como el lugar donde la gloria de Dios estaba y donde el pueblo venía para tener comunión con Dios. Eso era el templo. El templo era el lugar donde la gloria de Dios descendió y el pueblo de Israel podía venir para tener comunión con Dios, para adorarlo a Él, para adorarlo. Entonces eso es lo que estamos, le doy una breve análisis de lo que está sucediendo, para que tengan en mente lo que está sucediendo cuando leímos este pasaje. Pero lo que yo quiero notar es la declaración de asombro de Salomón cuando él comienza la oración. La declaración que se escucha decir por Salomón
que yo le llamo una declaración de asombro. Está asombrado. Escuche lo que dice, léalo conmigo, el versículo 27 que leímos, versículo 27. Dice Salomón, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, está diciendo, será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra. Si los cielos, por altos que sean, por grandes que sean, no te pueden contener, cuanto menos este templo que te he construido. Yo no sé si usted percibe asombro. Cuando yo escucho a Salomón decir esas palabras, yo lo escucho a él con un tono de asombro, como que está asombrado de pensar, de contemplar la idea de que Dios va a descender en un templo, de que Dios va a descender y habitar un templo, en un templo que, vuelvo a repetir, era grande, era inmenso. El templo era inmenso, era grandísimo, era bellísimo, era estupendo, era magnífico el templo que se construyó. Pero Salomón está diciendo, por grande y por maravilloso y por estupendo que sea, ¿será posible que este templo te pueda contener? Si los cielos, dice Salomón, si ni los mismos cielos de los cielos te pueden contener, mucho menos este templo, por inmenso que sea y que estupendo. Si los cielos no te pueden contener, obviamente este templo no puede. O sea que él está asombrado. Él está como perdido en un éxtasis de pensar que Dios va a estar allí, en un edificio. El Dios omnipotente, el Dios omnisciente que está en todas partes, que lo sabe todo, lo conoce todo, esa gloria magnífica. O sea, él está asombrado de pensar que Dios va a habitar en la tierra. Habitar en un templo hecho por manos de hombres. Él está asombrado. He is amazed at the thought of thinking of God's glory being inside of a building, coming down. Él está asombrado. ¿Está entendiendo? Que Dios va a descender. Que Dios va a descender para tener comunión con el hombre. Él está asombrado. Y fue ahí donde yo dije, si Salomón está asombrado, si Salomón está asombrado de este evento, de este hecho, que en realidad sí fue un hecho histórico, un hecho magnífico, pero si Salomón está asombrado a este evento, de pensar de que Dios iba a descender y habitar entre ellos, si Salomón está asombrado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros deberíamos de estar igualmente o más, diría yo, de asombrados que Salomón? De pensar de que Dios descendió sobre la tierra. Eso es la Navidad. Es lo que yo llamo el asombro de la Navidad. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Eso es Navidad, es un asombro. De pensar de que la Navidad, escuche por favor, es mucho más que pasar tiempo con la familia. La Navidad es mucho más que comida.
mucho más que regalos. No estoy diciendo que nada de eso es malo. Simplemente estoy diciendo la Navidad es mucho más que eso. Es mucho más que pensar, es tiempo con la familia, es tiempo con regalos y comida. Es mucho más profundo que eso que la mente humana quisiera asociar la Navidad, comida, regalos, tiempo con la familia, viajar. La Navidad es mucho más que eso. La Navidad es el día en que Dios descendió a la tierra. No descendió en forma de nube como lo descendió aquí. No descendió en forma de una shequina. No. Descendió en forma humana. En Mateo 1:23 lo dice de esta manera: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y a ese hijo lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la verdad de la Navidad, es la verdad. Es un hecho histórico. Es un hecho que ocurrió, que aconteció. Dios descendió a la tierra. La Navidad es el Rey de Gloria que descendió y habitó entre nosotros. Eso es la Navidad. Y lo que hace este evento más asombroso de pensar que Él descendió es la manera en que Él descendió. La manera en que Él vino a habitar entre nosotros. No hubo mucha bulla, no hubo mucha pompa, no hubo mucho espléndido. Incluso su entrada a este mundo no fue percibida por muchos. Muchos ni se dieron cuenta de que Él había descendido. Muchos ni percibieron de que Él había entrado a la tierra. Por la manera en que Él escogió entrar. Él entró a la tierra no por medio de un templo estupendo como el de Salomón, sino que entra a la tierra, viene a la tierra escogiendo el vientre de una joven campesina, una joven llamada María, campesina, pobre, de un pueblo pequeño llamado Nazaret, un pueblo de donde nada salía, dice la Biblia. Un pueblo pequeño, una mujer sí, no conocida, de pocos recursos. Escoge el vientre de esa mujer, escoge un pueblo no conocido. Se nos dice que cuando nace esta criatura, no nace en un palacio, no nace en un templo hermoso, nace en un establo. Nace en un establo rodeado de animales. En su nacimiento lo rodean más animales que seres humanos. Los que vienen a su nacimiento no fueron los grandes de Israel, no fueron los doctores de la ley, fueron simples pastores. Y ese bebé envuelto en pañales, nacido de esa joven desconocida, pobre. Ese bebé envuelto en pañales, estando en un establo entre animales. Ese bebé es Emmanuel. Es Dios con nosotros. Ese bebé envuelto en pañales, dice Juan 1:3, por ese bebé todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese bebé nacido de esa virgen, pobre campesina en un establo, ese bebé es el que sostiene todo el universo con su poder. Ese bebé. ¿Por qué les estoy diciendo esto?
Porque si Salomón está asombrado de pensar que su gloria descendió al templo, ¿cuánto más nosotros? De pensar que su gloria, Dios descendió en ese cuerpecito de bebé humano, en un vientre, un vientre lo contuvo, un vientre. De verlo en un establo, ¿será posible? ¿Será posible que Dios habite en la tierra? Si un templo magnífico como este no lo podía contener, ¿será posible que ese cuerpecito que nació de esa virgen que estuvo en ese vientre, será posible? Es posible, porque eso fue lo que sucedió. Eso es la Navidad. La gloria de Dios envuelta en carne. Envuelta en carne. Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Esa es la vida. El problema es que cuando lo veían a él como cualquier otro ser humano. Él dice en la Biblia que él se cansaba. Dice en la Biblia que él dormía. Se nos dice que él también lloraba. Se nos dice que él también tenía hambre. Se nos dice que él también se entristecía. Se nos dice que él también fue tentado. Se nos dice muchas cosas que cuando uno mira y oye todo eso, pareciera ser como cualquier otro ser humano. Pero lo que se nos olvida es que Dios se tuvo que humillar a sí mismo. Él no se hizo de gran reputación. Él no se hizo de los grandes, él se humilló, él caminó entre la gente común, él no fue de gran reputación. Escuche por favor lo que voy a decir porque eso es muy importante. Él siendo Dios, tomó la forma humana. Él siendo Dios, no dejó de ser Dios, pero se identificó totalmente, no dejó nada afuera, se identificó totalmente con nuestra humanidad, sin dejar de ser Dios. Él descendió en nuestra semejanza. Compartió de nuestra vida, de nuestros dolores, de nuestros problemas, de nuestras angustias. Él lo experimentó todo para poderse identificar con nosotros sin nunca dejar de ser Dios. Se identificó, tomó mi semejanza. Por eso se nos dice que el niño crecía. Se nos dice que el niño crecía como crece cualquier otro niño. Crecía en sabiduría, dice la Biblia, crecía en estatura. Incluso sabemos que en su tiempo, antes de entrar al ministerio, tuvo un trabajo. Su trabajo fue la carpintería. O sea que se identificó hasta en el oficio del trabajo. Creció como otro hijo, obedecía a María y José como otro. O sea, completamente se identificó con nosotros. Incluso un día se nos dice que él fue a Juan el Bautista y le dijo: Juan, bautízame tú a mí. Y Juan dijo: no, ¿cómo puede ser? Tú me tienes que bautizar a mí. No, es que yo me estoy identificando con toda la raza humana. ¿Están entendiendo? O sea, ese ser común y corriente miraba como que quiere nosotros
Pero era Dios. Era Dios. Pero no fue adorado. No fue adorado. No fue reconocido. Más bien lo ridiculizaron. Más bien se burlaron de él, se burlaban de él, lo ridiculizaban a él, lo rechazaban, le dijeron toda clase de insulto a él. Todo tipo de insulto que usted puede imaginar se lo dijeron a él. Todo tipo de mala palabra, de mal comentario se lo dijeron a él. Rechazo, burla. Ese es Dios. Ese es Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero sí tomó la forma nuestra. ¿Se entendieron? Se hizo como uno de nosotros. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Para que tengan una idea más o menos de lo que es en verdad la Navidad. Le estoy repitiendo, para algunos es cosa repetida, pero tenemos que refrescar la mente para que no caigamos en el error de pensar que la Navidad es comer, familia, regalos y punto. Es mucho más que eso. Es Dios descendió en algo mucho más extraordinario que en un templo. Mucho más que una nube, mucho más que una nube, una chequina. No, descendió por medio de una virgen, nació en ese establo, rodeado de animales, visitado por unos pastores de la región. Ese bebé es Dios con nosotros. Eso es la Navidad. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el propósito de su venida? ¿Cuál fue el propósito de la venida de Dios en esta forma tan extraordinaria, tan estupenda? Volvamos al templo. ¿Para qué se construyó el templo? ¿Para qué era este templo? ¿Para qué era el templo de Salomón? ¿Para qué fue construido? La manera más fácil y sencilla de definir la razón es para que hubiese un lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios. Fue construido para ser un lugar donde el hombre podía ir para tener comunión con Dios, un encuentro con el Dios vivo. O sea, voy a repetir, el templo es el lugar designado que el hombre tenía que acudir si él quería tener comunión con Dios. El templo era el lugar donde el hombre que quería tener un encuentro con Dios, adorar a Dios, estar con Dios, buscar a Dios, recibir de Dios, confesar sus pecados, recibir favor de Dios. Él tenía que ir al templo. El templo era el lugar designado donde el hombre iba para recibir ayuda de Dios, socorro de Dios, auxilio de Dios, el favor de Dios, el socorro de Dios. El lugar donde recibían la bendición de Dios. Por eso Salomón lo dice de esta manera en el versículo 28. Con todo, oiga lo que dice Salomón, tú atenderás a la oración de tu siervo, a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre esta casa, sobre este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que tú oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. El 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. ¿Cuándo qué?
cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. O sea, que el lugar era el lugar donde el hombre iba y se encontraba con Dios. El propósito del templo era para que el hombre supiese a dónde podía ir para tener comunión y saber de que Dios, el que mora en los cielos, lo iba a escuchar y le iba a otorgar a él favor, ayuda, misericordia, auxilio. Ese es el propósito por la venida de Jesucristo. Él nació ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú y yo sepamos a quién ir si queremos encontrarnos con Dios. O sea que hoy no vamos a un lugar, hoy vamos a una persona. Ellos iban a un lugar, el templo de Salomón. Nosotros no tenemos que viajar a Israel. Nosotros simplemente vamos a una persona. Tenemos que ir a una persona. Si yo quiero tener comunión con el Padre, si yo quiero adorar al Padre, si yo quiero recibir del Padre bendición, favor, comunión con Él, tengo que ir a Jesucristo. Ponga San Juan 14, versículo 6. Usted lo conoce de memoria. Si no, memorícelo lo que dijo Jesús en San Juan 14, 6. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. O sea, yo soy el nombre indicado, el lugar designado. ¿Quieren ir al Padre? Tienen que entrar por medio de mí. Yo soy lo que el templo era para ellos, yo lo soy para ustedes. Yo lo soy para ustedes. ¿Quieren bendición de Dios? ¿Quieren favor de Dios? ¿Quieren acercarse a Dios? Escucha 1 de Pedro 3:18. Pedro también lo repite, lo dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Efesios 2:18 dice: por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Los unos y los otros tenemos ¿en qué? Entrada al Padre. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? O sea, si nos queremos acercar a Dios, si queremos obtener la bendición, comunión con Dios, tenemos que ir no al templo, tenemos que ir a una persona. Eso es la Navidad. El Hijo de Dios vino. ¿Para qué? ¿Para qué vino? Para que yo pueda ir a Dios. ¿Entendieron? Como dice San Juan 1:12, a todos los que lo reciben a Él, a los que creen en Él, ¿en quién? En Jesucristo. A todos los que lo reciben, creen en Él, solo a ellos les da el derecho de ser hijos de Dios. O sea, hay que entender, mi amado hermano, el hombre no puede ir solo a Dios. Usted no puede ir solo a Dios por medio de usted mismo. Es que yo me acerco a Él por medio de mi manera. No podemos pensar que podemos ir a Él sin un mediador. Se necesita un mediador por causa del pecado. Por causa del pecado necesito un puente, necesito a alguien que me pueda llevar, porque yo no puedo ir solo. Necesito un punto de contacto, un punto donde yo pueda ir y que me pueda dar ese acceso, me pueda dar esa entrada. ¿Cómo? Por favor, ¿cómo va a poder creer usted? ¿Cómo va a poder creer yo que yo pueda ir a Dios? Dios, bendíceme, porque yo soy Juan Gil. Yo soy Juan Gil. ¿Tú sabes quién soy yo? Bendíceme. ¿Creen ustedes que usted puede ir a Dios? Señor, bendíceme a mí porque yo soy fulano de tal.
tengo el apellido de la cuesta y un apellido. Mira, tú sabes quién soy yo. Mira cómo, mira, yo estoy. Really? You think you can be blessed by God just because it's you? You think we can just go to God, hey, bless me because I am so and so. Yo soy tal por cual, Señor, bendíceme. ¿Realmente pensamos así? Que podamos ser bendecidos porque al fin y al cabo yo no soy tan malo. Quiero calmar, hoy es Christmas. Pero es que pensar de que Dios me va a bendecir porque yo soy la gran persona. I'm so wonderful. You're not wonderful. You are a sinner. Tú eres un gran pecador. Tú eres un grandísimo pecador con un corazón rebelde. Con un corazón rebelde hacia Dios. No eres la gran persona. Tú y yo no merecemos nada bueno de parte de Dios. Si tú mereces algo, lo que mereces se llama la ira de Dios. Mereces el castigo eterno de Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia, en vez de enviarnos ira, nos envió a su Hijo unigénito para abrirnos camino, para darnos una entrada al lugar santísimo. Oh my God, Él es el que nos da la entrada al lugar santísimo y podemos tener a Dios, el favor de Dios. Si están entendiendo, amado hermano, Él descendió para abrirnos un camino, para darnos el camino. Jesucristo es el camino. Escucha, por favor, Él no vino a enseñarme el camino. Él no vino a decirme cuál es el camino. No, Él es el camino. Yo soy la vida, yo soy la verdad, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Él vino para que por medio de Él, de su muerte en la cruz del Calvario, por medio de Él podamos nosotros ir ante el Dios eterno. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que si tú quieres acudir a Dios, si tú en verdad anhelas a Dios, si tú en verdad deseas tener el favor de Dios, la bendición de Dios, acuérdate, tienes que ir a una persona. Tienes que ir a una persona. Y esa persona indicada, designada por el Padre, es su Hijo. A Él escuchad, porque en Él se complace mi alma. Él es el camino, Él es el mediador. No hay otro nombre bajo los cielos dados a los hombres en que podamos ser bendecidos. Solo hay un nombre: Jesucristo. Solo que el templo fue para ellos, Jesucristo lo es para nosotros. ¿Por qué tenemos que acudir a Cristo? ¿O por qué tenemos que acudir a Dios? ¿Cuál es la razón? Que hay que buscar a Dios. Note, voy a hacer para mí, porque no tienes tanta cena. Pero note el pasaje. Salomón comienza con la pregunta: ¿será verdad? Ya lo contestamos. Salomón nos dice que el lugar del templo es el lugar indicado. Pero ¿para qué hay que ir al templo? Él dice, y del 31 en adelante, si usted leyó conmigo, usted comienza a notar que Salomón comienza a nombrar no una, no dos, sino muchas situaciones adversas que el hombre puede enfrentar en el transcurso de su vida, que lo va a llevar a buscar la ayuda ¿de quién? De Dios. Él comienza a nombrar una serie de situaciones diferentes. Habla de problemas, de protección. Menciona sequía. Menciona enfermedades. Menciona, sí, una lista diferente, variada de problemas, de necesidades que el hombre, que el ser humano, al transcurso de su vida las puede enfrentar. Situaciones que vas a enfrentar donde no va a haber solución humana. Salomón lo menciona como que lo da por un hecho. Sabemos que habrá momentos en la vida donde tendremos que enfrentar, sí,
situaciones adversas, situaciones difíciles, donde vamos a necesitar la protección de Dios o el cuidado de Dios. Vamos a necesitar la liberación de Dios porque un enemigo se levantó. Vamos a tener que recibir de Dios socorro para una sequía que estamos enfrentando. Hay sequía, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu sanidad. Hay una enfermedad, Señor, y no hay solución humana. O sea que Salomón las menciona como un hecho que todo ser humano en algún momento lo va a enfrentar. Porque él sabe que esta vida está llena ¿de qué? De situaciones que nosotros no podemos resolver. El joven se cree invencible. El joven se cree, nada, todo. Pero quiero que el joven me escuche en esta mañana. You will have problems. Joven, listen to me. Right now you think you're on top of your life. Crees que estás encima del mundo, tienes trabajo, todo está yendo bien. Qué bueno. Pero te voy a decir, you will have problems. Problems that are out of your reach. You will have them. Vas a tener situaciones que tú mismo no vas a poder resolver. You listening to me, young person? You will have trials and tribulations. You will. It is 100% guaranteed. Y por eso Salomón dice, cuando se presenten esas situaciones en tu vida, acuérdate que hay un lugar. Acuérdate que hay una persona a quien tú puedes acudir para recibir la ayuda que vas a necesitar de Dios. Tal vez ahora no sientes que lo necesitas. Tal vez ahora you feel good, you feel fine. But mark my words, one day you will be pressed up against the wall and you will feel the pain of life. One day, because we all go through it. Todo lo experimentamos. Pero mi deseo en esta mañana es que tu mente te quede grabado. A una persona puedes acudir. No es tu amigo, no va a ser tu amiga, no va a ser la plata, no van a ser no va a ser tus amigos, no, va a ser Jesucristo a quien tú puedes acudir. Acuérdate, por favor, a Él tendrás que acudir, porque Él va a ser el que te va a abrir las ventanas de los cielos para que puedas recibir el favor y la bendición de Dios. Un día lo vas a necesitar. Un día. ¿Cuándo? No sé. Pero un día te vas a dar cuenta. What my mom and my daddy told me was true. I need God. Y cuando te des cuenta, acuérdate de estas palabras. Para obtener el favor de Dios, necesitas a Jesucristo. Sin Él no puedes. ¿Entendieron? Pero yo quiero que escuche la mayor necesidad tuya, que Salomón la dice. Salomón nombró un montón de necesidades que el hombre enfrenta. Pero Salomón menciona una necesidad que para mí es la más importante que tú tienes que entender que hay. Que tal vez ahorita mismo no te des cuenta, pero un día primero Dios te des cuenta de esta necesidad. La mayor necesidad del hombre no es bienes económicos, no es salud, no es lo material. Note que la mayor necesidad del hombre, le dice Salomón en el versículo 38. Versículo 38. Aquí está la mayor necesidad tuya. Con toda oración y toda súplica quisiere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel. Escucha lo que dice. Cuando cualquiera sintiera ¿qué? Extendiera su brazo. Pero ¿me entendió lo que dijo? Cuando se dé cuenta de qué. Porque es el 38. Cuando se dé cuenta de qué. ¿De cuál plaga? ¿De cuál plaga?
Cuando te des cuenta que en tu corazón hay una plaga, mucho peor que el coronavirus, mucho peor que cualquier virus que ande ahorita suelto, hay una plaga en tu corazón. ¿Sabe cómo se llama esa plaga? Rebeldía, pecado. Nos cubrimos y nos guardamos y desinfectante, todo tipo de protección contra tantas plagas, y no nos damos cuenta que la peor plaga la cargamos ya adentro. La que nos hace rebeldes, la que nos hace malcriados, ingratos. Dice Salomón, Dios, cuando el hombre sintiera la plaga que hay en su corazón, cuando el hombre se dé cuenta de la plaga que hay aquí adentro, cuando el hombre se dé cuenta que en su corazón hay una plaga que se llama el pecado, oh Dios, que el hombre sepa que él puede extender sus manos al cielo, puede extender su mirada a Cristo, que él sepa, tienes a alguien que puede sacudir. No va a ser la droga, no va a ser el alcohol. Acude a Cristo. Él es el que trae la sanidad a tu corazón. Él es el que trae el remedio a tu corazón. Él es el que puede curar esa plaga que tenemos en el corazón. Él es el que nos da el remedio, la sanidad al corazón. Se llama Jesucristo. Por medio de Él, por medio de su sacrificio, el hombre puede recibir la sanidad. Cuando te des cuenta, porque no todos se han dado cuenta, muchos todavía no se han dado cuenta de su plaga. Todavía algunos de ustedes se creen buenos. Algunos de ustedes todavía se creen, no, I'm not that bad. It's okay, porque así estábamos todos. Pero cuando te des cuenta de la plaga, de esa naturaleza rebelde, que te dice que camina por esa línea y tu pie todo chueco, aquí llevamos a que nos enderezcan. Cuando te des cuenta de esa naturaleza que está doblada hacia el mal, como dijo Pablo, quiero hacer el bien pero hago siempre el mal. Esa naturaleza, cuando te des cuenta, para algunos todavía no ha llegado ese día, pero cuando te des cuenta de la plaga que hay en tu corazón, acuérdate de la Navidad. Cristo vino para que tú puedas ser sanado. Te da sanidad. Dichoso el hombre que se haya dado cuenta de su plaga. Dichoso ese hombre. Dichoso el hombre que llega a ese punto y se da cuenta, wow, mi corazón está lleno de plagas. Porque ese entendimiento de mi corazón es lo que me llevó y abracé los pies de Cristo, porque por medio de Él recibo la gracia de Dios, el perdón de Dios, el favor de Dios, la sanidad de Dios. Y por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que acudieron a Él. ¿Y por qué acudimos a Él? Porque nos dimos cuenta de la plaga que hay en el corazón. Estamos bendecidos gracias a que un día Dios, el Hijo de Dios, descendió a la tierra para darnos el camino para poder ir a Dios y recibir de Dios todos los favores y las misericordias de Dios. Si Salomón estaba asombrado, cuánto más nosotros. ¿Estás asombrado por la Navidad? No, you're serious. ¿La Navidad los asombra o ya los absorbió este sistema? Algunos ni pudieron venir hoy porque están tan ocupados. Están tan ocupados con sus cosas. Y se perdieron
el verdadero propósito de la Navidad. Es el asombro de pensar, did God really come down? He did. Él descendió. Y no en un templo magnífico, en el vientre de una joven campesina que no tenía ni recursos, que cuando iban a nacer, dice la Biblia, no había lugar para él. Ahí tengo ese establo, si lo quieren usar. Esa es la sombra de Navidad. O sea que la Navidad es causa de ¿qué? De asombro. Christmas is a cause for an amazement, of astonishment, of wonder, just to think, God did all of this for me. Él hizo todo esto por mí. Descendió en se puso en un vientre de una mujer, una criatura, por mí. Por mí, se dejó clavar en una cruz por mí derramó sangre, por mí. Ese es el asombro de la Navidad. Amazement, joy. ¿Sabe? Termino. Cuando estaban en el templo dedicando, quiero que lea conmigo el 14 y el 15. El 14 y el 15 nos dice la reacción del pueblo en la dedicación de este templo. ¿Cómo reaccionaron ellos? El 14 dice que el rey volvió su rostro, bendijo a toda la congregación, y toda la congregación de Israel estaba de pie, y todos dijeron, bendito sea Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo terminaron? Alabando y adorando a Dios, al pensar que Dios había descendido para morar en la tierra entre ellos. Y si ellos de esa manera reaccionaron, cuánto más nosotros, de pensar de que el Rey de Gloria descendió para darnos salvación. Póngase sobre sus pies, por favor. Si has perdido el asombro de la Navidad, si ya no está asombra Navidad and you just think it's everything else that the world teaches us, ¿por qué hoy no lo recuperas? And don't let the world suck you in, absorb you, to think that it's just food, family, gifts. It's much more than that. It's something much more deeper than that. Es algo mucho más profundo que comida, regalos, familia. Es mucho más. Que tu corazón se siga asombrando, no importa cuánto tiempo lleves. El solamente pensar todo lo que Dios hizo por mí. Por mí. Si lo has perdido, hoy recupéralo. Si aún lo tienes, manténlo. Y en esta hora, ¿por qué no bendecimos el nombre de Dios? Tú que has entendido que esa plaga que había en tu corazón, Dios la sanó. Te ha dado una sanidad. Te ha perdonado todas tus maldades. Te ha dado un camino para que puedas ir a Él. ¿Por qué no levantas tus manos con tus ojos cerrados? Ya para terminar lo adoras, lo bendices, lo exaltas. Just with your own words, tus propias palabras. Dile, Señor, I'm so grateful for Christmas. I'm so grateful for Christmas. Soy tan agradecido por la Navidad, porque me vuelve a recordar lo maravilloso que tú eres. Me vuelve a recordar lo maravilloso que tú eres.
que siendo yo pecador, Cristo vino a morir por mí.